Buenas tardes, muchas gracias a la Brigada para Leer en Libertad por habernos convocado a este encuentro en domingo caluroso, pero siempre afectuoso. Muchas gracias a ustedes por estar hoy, esta tarde aquí con nosotros, y muchas gracias a Virgilio Caballero, un colega de muchas batallas y que ahora está encabezando una batalla muy importante como vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Es un lujo tener a Virgilio Caballero, que además de congruente y de estar muchos años en estas batallas de abrir la información y combatir la mentira institucional, también ha sido un amigo muy leal y muy entrañable. En unos momentos más se incorpora otro amigo, Jesús Ramírez Cuevas, que también participará con nosotros. Y ahora pues le dejo la palabra a Virgilio Caballero. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta calurosa tarde. Le doy las gracias a Paco Taibo y a Paloma Sáiz por la oportunidad que nos abre para leer en libertad. Viendo estas multitudes que llegan al Zócalo buscando libros, verdaderamente uno siente que estamos ante una sociedad que puede y debe ser libre, leyendo en libertad. La lectura lleva al conocimiento y el conocimiento a la libertad. La capacidad para entender, para comprender, la necesidad de saber lo que ocurre en el mundo, en nuestro país, con nuestras vidas, es un ejercicio de la libertad. También es para mí un honor presentar este libro de Genaro Villamil. Genaro, su pluma, se han convertido en los últimos años, en los últimos 10 años, en imprescindibles para comprender lo que ocurre en nuestro país, en México. Particularmente con el fenómeno del control de los medios de comunicación sobre la sociedad y de unos años para acá el control casi absoluto del poder de la televisión sobre el poder político. Genaro ha podido documentar este fenómeno de manera muy minuciosa en varios de sus últimos libros. Recuerdo Si yo fuera presidente, en donde Genaro relata los 6 años que Televisa le dedicó al gobernador del Estado de México, sacándolo todos los días en la pantalla con cualquier pretexto idiota para convertirlo en presidente de la República. El poder de Televisa llega ya hasta poner presidente de la República. Nos está demostrando desde entonces que el poder de Televisa no es una complicidad de un medio con los poderosos. Ellos son el poder. Ellos son el poder. Según documentó en su siguiente libro Genaro, a la llegada de Azcárraga Gallán, después de la muerte de Azcárraga Milmo, a la dirección de Televisa, se dio una inversión de la relación que había entre medios electrónicos y política o políticos. Azcárraga Milmo había dicho que Televisa y él eran soldados del presidente, soldados del PRI.
Azcárraga Gallán llega y, curiosamente debilitado porque no tenía todas las acciones de la empresa como propiedad de él, e invierte la relación. Ser soldado del presidente de Televisa ya no le corresponde a la empresa televisora, sino al presidente de la República. El presidente de la República y sus políticos cercanos se convirtieron en los soldados de Televisa y los soldados del poder de la comunicación engañosa. Todo esto lo ha documentado Genaro en sus libros. Peña Nieto, el gran montaje, y ahora la caída del telepresidente. No se refiere todavía Genaro aquí con la caída del telepresidente a lo que gritamos en las calles, que quisiéramos todos, y lo digo aquí frente a Palacio Nacional, que se fuera Peña del poder. Fuera Peña del poder. Fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña. Ese físicamente aún no cae, pero políticamente está, como todos lo sabemos, por los suelos. En este libro, Genaro repasa la intención de Peña Nieto de convertirse otra vez al estilo priista tradicional en el gran poderoso presidente de la República, omnipresente, que gobierna autoritariamente al estilo de Napoleón Bonaparte o de Plutarco Elías Calles. Son sus supuestos modelos. Y ha ocurrido, como bien lo documenta Genaro en el libro, exactamente lo contrario. Peña Nieto, para el PRI mismo, hoy en día debe ser una grave preocupación, porque el regreso del PRI a la presidencia no representó la posibilidad de volver a empoderar al presidente por encima de los gobernadores, de los gobiernos locales, de las empresas, de los políticos que lo rodean. No, ha mostrado día con día una gran debilidad que se convierte para él solamente en propaganda televisiva. Peña Nieto cree desde hace muchos años, y lo sigue creyendo 3 años después de ser presidente de la República, que diciendo discursos optimistas, las mismas 10 frases siempre acerca de lo que ocurre en México, él gobierna. Demuestra Genaro que ha ido en una situación precisamente en contrario. La caída del telepresidente es la caída de las 11 reformas que él planteó en el llamado Pacto por México para gobernar y, según él, mover a este país. No solamente estamos ante un gobierno debilitado por el cinismo y la corrupción, por la falla en gobernar, por sus fracasos frente a los estados donde no ha podido imponer el orden a pesar de que se lo ha propuesto públicamente, como en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, por su falta de mando real, incluso sobre las Fuerzas Armadas, que hacen que el general Cienfuegos, el general en jefe de la defensa, aparezca todos los días como si fuera el otro presidente de la República, en una especie de golpe de Estado tranquilo, en donde Cienfuegos ha salido incluso a apoyar al secretario de Educación Pública, entonces Emilio Chaufet, para respaldarlo ante las críticas de la sociedad.
en lugar del presidente de la República para apoyar a su secretario, el comandante de las Fuerzas Armadas, el secretario de la Defensa apoyando al secretario de Educación Pública. Y todos los días lo mismo. Ayer mismo, anoche, entregaron la bandera en quién sabe qué escuela para dar 6 premios a unos alumnos de una escuela militar, y sale el general Cienfuegos, como todos los días, a entregarle los premios y saludar a la bandera. ¿Estamos ante un golpe militar? ¿Están los militares, como ya lo dije en esta misma tribuna hace 2 días, en las calles ocupando, militarizando toda la República? Toda la República. En cualquier país donde el ejército esté en las calles gobernando y haciendo de policía, hay una crisis grave que se llama en cualquier parte golpe de Estado. ¿Por qué los militares son los policías en nuestro país? Es parte del no empoderamiento de Peña Nieto tal como se lo propuso, sino al contrario de su debilidad. Peña Nieto le apostó al Pacto por México, como detalla y investiga con precisión y puntualidad Genaro Villamil en este libro. Le apostó al Pacto por México, con los 3 partidos, el PRD desde luego traicionando al país, el PAN y el PRI, para aprobar las 11 reformas estructurales que supuestamente iban a salvar a México. Empezando por la madre de todas las reformas, como le llamó Peña, a la reforma energética. La madre de todas las reformas se ha convertido en la preocupación principal en la cabeza de los que están entregando el país a los Estados Unidos al entregar nuestra riqueza petrolera. La madre de todas las reformas, la entrega del petróleo, la privatización de los recursos energéticos, de la energía eléctrica, de los hidrocarburos, del gas shale, todo ello que pensaban llevarlo a cabo en unos meses, se les ha retrasado más de lo que esperaban. Junto con la entrega del petróleo, como le he dicho aquí, han entregado el territorio nacional al control militar y político norteamericano. Somos ya una colonia o una semicolonia de los Estados Unidos. Para llevar a cabo la reforma energética le quitaron la prioridad, así decía en la Constitución, de nuestros recursos petroleros del suelo y del subsuelo al Estado mexicano y se lo entregaron a las empresas petroleras. En Estados Unidos celebraron inmediatamente eso como un gran triunfo del poder político y militar norteamericano. A partir de la reforma energética, los mexicanos, no me cansaré de decirlo en todos los foros, no somos ya dueños de nuestro territorio nacional, no somos soberanos. Le quitaron en la Constitución la palabra prioridad en los artículos 26 y 27. La prioridad sobre nuestro territorio ya no la tenemos los mexicanos, ni el Estado nacional, ni el país. La prioridad la tienen las empresas petroleras que están autorizadas por la Constitución incluso a despojar a los territorios del suelo y del subsuelo de nuestro país en todas partes de la República, a los dueños de las tierras, de los ejidos, de las comunidades, de las regiones. El gobierno está autorizado a incautar, a despojar de las tierras a los mexicanos para entregarlas a las empresas petroleras. Y todo esto ha ocurrido con la complicidad de Televisa. En el ocultamiento más sigiloso, los mexicanos no supimos, la inmensa mayoría no supo lo que estaba pasando con la reforma energética. No supo que ya no somos dueños del territorio nacional.
que ya no somos soberanos. Lo ocultaron muy bien los medios y lo llevaron muy bien a cabo los traidores de la legislatura pasada, la legislatura 62, que votaron sin discutir las reformas que Peña Nieto les entregaba al Congreso, simplemente levantando la mano en su inmensa mayoría, con apenas una veintena de legisladores honorables que se opusieron a que esa entrega se llevara a cabo. Pero estamos ante un Congreso traidor a la patria, porque entregar los recursos petroleros y renunciar a nuestra soberanía nacional sobre el territorio es traición a la patria, y es la que ha cometido Peña y los legisladores de la legislatura pasada. Pero esa, que era su reforma fundamental, se les está viniendo abajo. La realidad de los precios del petróleo, de la crisis de la producción petrolera mundial, de la baja de los recursos disque para la economía mexicana, es una realidad que no pueden contener. Están vencidos por ella. Las empresas que creían que iban a llegar volando y a instalarse en cuestión de semanas en la explotación de nuestro petróleo, están haciéndose las remilgosas. Están haciendo las remilgosas porque quieren que todavía haya más y más ventajas de las que ya de por sí les entrega la ley. La propia reforma laboral que le regaló el miserable traidor a la patria de Felipe Calderón a Peña Nieto antes de irse de presidente de la República, la reforma laboral despojó de todos sus derechos a los trabajadores de nuestro país. 100 años de luchas sindicales abiertas, reprimidas, llevadas a veces hasta la sangre, se vinieron abajo. Se vinieron abajo porque Calderón, con la reforma laboral, le quitó todos sus derechos a los trabajadores. ¿Para qué? Para que las empresas petroleras que llegan a México lo que tengan no son empleados, sino esclavos. Esclavos sin ningún derecho. Y lo mismo pasó con la reforma en telecomunicaciones, que iba a emparejar el problema de la competencia entre la telefonía y la televisión, y lo que hizo fue empoderar mucho más a Televisa y dejar fuera de todo derecho a las estaciones comunitarias y a las radios indígenas. A ellas les piden que cumplan para poder tener un permiso radioeléctrico con los mismos requisitos que se le demanda en la ley a cualquier empresa capitalista. Los indígenas y los campesinos tienen que cumplir los requisitos de cualquier empresa para poder tener una radio comunitaria. Y en cambio no tienen derecho a ninguna forma de subsidio. Todo esto yo no me lo perdería en el caso de ustedes del libro de Genaro Villamil. Aquí está, en esta muy bien documentada la caída del telepresidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Virgilio. Muchas gracias. Está con nosotros Jesús Ramírez Cuevas, director de un medio digital indispensable para tener la información alternativa, que es Regeneración. Le cedo la palabra a Jesús Ramírez Cuevas. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, pues ante todo agradezco a Genaro la invitación, por supuesto a Paco Taibo, a Paloma Sáiz, esta invitación a presentar un libro que me parece fundamental hoy en día. Es este libro de Genaro Villamil, La caída del telepresidente, o podría llamarse también, o cómo se cayó el teatrito,
porque justo como aclaraba Virgilio, pues Peña Nieto sigue ahí despachando en Palacio Nacional y en Los Pinos, pero sucede que pues es como la historia del rey que va desnudo, ¿va? El único que no se da cuenta que está desnudo, pues parece que es él y su séquito. Entonces, a mí me parece que el libro de La caída del telepresidente pues es la continuación de una serie de trabajos periodísticos y analíticos que Genaro Villamil inició en el 2009. Todos conocemos más o menos, quienes estamos aquí, supongo que conocemos sus libros sobre Televisa, sobre Si yo fuera presidente, en fin, de cómo Genaro, más allá de la sociología de la comunicación, sino como periodista, a partir de los hechos, a partir de datos fehacientes, a partir de los contratos de Televisa con el gobierno del Estado de México y Peña Nieto, ha podido documentar cómo Televisa se entronizó como un poder, un pilar del sistema político mexicano. Como bien decía Virgilio Caballero, efectivamente, Televisa pasó de ser, digamos, un instrumento del poder a utilizar al Estado como instrumento para sus poderes y sus intereses, ¿no? Entonces, esta crónica de cómo se fue empoderando Televisa y los poderes mediáticos, pues Genaro es quizá el periodista que con más acuosidad y detalle y digamos que entereza ha llevado a cabo esta tarea que ha sido de enorme valía. Hoy todos compartimos las tesis de Genaro Villamil. Hoy todo el mundo podemos ver que Televisa es un poder fáctico que engaña, que entroniza presidentes, que condiciona las políticas gubernamentales, que se apodera del presupuesto público, que no paga impuestos. Y todo esto en gran medida ha sido gracias al trabajo de Genaro Villamil. Pero cuando empezó su trabajo de denuncia, yo recuerdo mucho el escándalo que provocó entre las buenas conciencias periodísticas. ¿Cómo osa un imberbe ciudadano, chamaco le decían entonces, cómo un chamaco osa denunciar a uno de los poderes más grandes de este país? Eso, desde mi punto de vista, lo coloca, además del periodista excelente que es, de la persona que es solidaria con las causas justas del pueblo de México, además lo colocó en un área que yo no me imaginaba de Genaro, que es la categoría de héroe civil. Aquel desplegado donde Televisa centra en dos personas el ataque a sus intereses, Carmen Aristegui y Genaro Villamil. No se me va a olvidar ese desplegado que publicaron los periódicos. Bueno, hay anécdotas alrededor de eso, pero bueno, el asunto es que al centrar Televisa con todo su poder, con toda su influencia en dos humildes periodistas, como su némesis, como sus grandes enemigos, a mí me pareció, en ese momento me di cuenta que habían dado en el clavo, que tanto el trabajo de Carmen Aristegui, pero sobre todo la investigación acuciosa de Genaro Villamil habían dado en el clavo por algo, porque Televisa no se dedica a dar ningún desplegado salvo contra Slim, o si acaso contra alguna disposición gubernamental, no la recuerdo, pero escasamente Televisa publica desplegados para desmentir a alguien. Entonces, la denuncia que Genaro Villamil y que Carmen Aristegui en los micrófonos que ahora han sido censurados a consecuencia de su denuncia, justo contra sus poderes fácticos y al telepresidente, pues me parecía que estaban señalando a dos personas que representaban el espíritu crítico de esta sociedad. Entonces, el telepresidente, La caída del telepresidente, es un libro que continúa con ese espíritu crítico y que de alguna manera viene a reafirmar y a documentar el proceso del auge, la entronización y ahora la caída del telepresidente. Pero es su caída simbólica, así como para que pudo haber llegado a la presidencia, primero lo introdujeron mediante los productos de la mercadotecnia y del engaño publicitario, pues así ahora ese teatrito que se ha caído, que bien documenta Genaro, pues nos permite decir que ese señor, hoy la mayoría de los ciudadanos, según las encuestas nacionales e internacionales, pero sobre todo Genaro nos documenta en este libro que las de Los Pinos son las peores, está por los niveles más bajos de credibilidad para un gobierno en la historia de México. Entonces estamos, de la historia moderna de México, entonces estamos ante un gobierno que está ahí, pero que los ciudadanos ya no le creen. Sin embargo, su poder, que bien lo destaca Genaro, el poder del presidente,
todavía está revestido de facultades metaconstitucionales y ahora unas muy constitucionales que, de acuerdo al libro de Genaro, nos documenta con alrededor de la reforma energética y de telecomunicaciones, como en lugar de avanzar en la transición democrática y de abrir el espacio a otras fuerzas políticas y hacer un equilibrio de poderes, lo que vemos en este último gobierno es una potenciación, un empoderamiento del presidente, entregándole más facultades, pero no solo facultades de carácter político, sino sobre todo de carácter económico. Es el gran repartidor de los contratos petroleros. Será el gran repartidor de todas las concesiones y permisos en telecomunicaciones. Será el que entregue los permisos, concesiones y licencias para distribuir la electricidad. Y será quien se encargue de operar las 11 reformas constitucionales, porque cada reforma le ha dado un poder extra al Poder Ejecutivo en la figura de Peña Nieto. Y entonces lo que llama mucho la atención de este libro es que, viendo esta realidad de acrecentar el poder presidencial para concentrar cada vez más facultades, sobre todo privatizadoras y de entrega de contratos, con lo que quiere decir que permite desde el poder no solo amasar grandes fortunas, como se documenta en la parte final del libro, y enriquecer a sus amigos socios de las empresas que ya de todos conocidas como IGA, OHL, etcétera, etcétera, sino que además le da un poder enorme de chantaje y de poder plantearse un poder transeccional por la vía presupuestal o por la vía del favor que las reformas constitucionales le permiten. Entonces, no solo privatizan los recursos de la naturaleza, como señalaba Virgilio, sino también están creando un poder político que impida cualquier cambio a la letra chiquita de los contratos o a la letra grandota de los contratos, porque ahora, por primera vez en la historia, creo yo, la Constitución mexicana legaliza lo inhumano, legaliza lo injusto y legaliza el despojo, a tal grado que la Secretaría de Economía, para los que no entendemos qué es la reforma energética, hizo un manual de operación para las empresas que quieren invertir en el sector minero y también energético, porque recordemos que la reforma energética tuvo su capítulo minero. Entonces también en ese catálogo que se llama un decálogo para las inversiones, que los pueblos en resistencia contra los proyectos depredadores le han puesto el nombre de la guía del despojo, y esa guía del despojo ubica claramente paso a paso, la pueden ver en internet, está todavía consultable en la página de la Secretaría de Economía, paso a paso cómo pueden burlar los derechos colectivos de los pueblos, cómo pueden darle la vuelta a los gobiernos municipales que no quieren o no quieren aceptar la destrucción del territorio, del medio ambiente o el despojo de sus habitantes. Y entonces es una guía paso a paso de cómo puede, ahora sí que con la Constitución en la mano, despojar al pueblo de México, a las comunidades indígenas y campesinas de sus recursos. Entonces, esto me parece importante. Está en el caso del libro de Genaro, que se centra en 2 reformas de las 11 reformas constitucionales. Genaro se centra en la reforma energética, hace un recuento puntual del desarrollo del debate, bueno, de la ausencia de debate, pero muy preciso de cómo fueron los pasos para llevar a la aprobación de este retroceso histórico, porque, digamos, las reformas que se aprobaron en este sexenio o que se han aprobado, pues marcan un antes y un después, y eso significa un retroceso histórico. Aquí se cierra el ciclo del México nacionalista, del México que pensó que tenía soberanía, que pensó que podía tener un proyecto nacional propio, y lo que está legalizando las reformas constitucionales de Peña Nieto, como bien documenta Genaro a partir de la reforma energética y la reforma de telecomunicaciones, es el fin de México como lo conocemos. No sabemos cómo va a ser en medio de esta lucha global de poderes, en medio de estas guerras intestinas y guerras entre países que está habiendo, cuya consecuencia más evidente la estamos viendo en Medio Oriente, en Siria, en Irak, ayer lo vimos en Turquía, de lo que son capaces los poderes globales que están interesados en quitarle a los pueblos sus capacidades económicas, políticas y culturales, y en ese sentido de soberanía popular y de soberanía nacional, y en esa medida las reformas de Peña Nieto, como las posibles suscripción
del acuerdo transpacífico, como el acuerdo transatlántico que están negociando secretamente y que gracias a Wikileaks y que gracias a Snowden hemos sabido el contenido secreto de estas negociaciones, van a despojarnos hasta de la idea de nación, porque Obama lo decía más claro, ¿no? Con ese, si se firma el Transpacífico, ya China no va a poder hacer lo que quiera, ergo, Estados Unidos va a poder hacer lo que quiera, y como nosotros somos su patio trasero, ya sabemos el destino que nos espera si nos dejamos. Entonces, este libro de Genaro Villamil no solo cierra el ciclo en el sentido del análisis del fenómeno del telepresidente, que hasta ya tiene su versión cinematográfica, es La dictadura perfecta, porque sin el libro de Genaro Villamil, sin el análisis de Genaro Villamil de cómo se han dado estas relaciones entre el poder político y el poder económico y mediático de Televisa, no podría, digamos, plasmarse para el sentido común lo que es un guión de una película como La dictadura perfecta. Entonces, la contribución cultural, crítica, informativa del trabajo periodístico de Genaro Villamil es invaluable para la sociedad mexicana. Y en ese sentido, pues yo creo que lo debemos reconocer, aplaudir y prohijar y proteger. Bueno, como más o menos, no sé cuánto, como 2 minutos me quedará. Entonces, el tema de la caída de esta credibilidad, bueno, de la ausencia de credibilidad o de lo que ustedes gusten y manden, que era la versión barnizada que significaba que la gente podía pensar que tenía un presidente, hoy que el 80% de la gente, según las encuestas de Los Pinos, que documenta Genaro en su libro, rechazan, desaprueban el manejo del país por el presidente y que no le creen a Peña Nieto, pues nos colocan en una situación en la cual literalmente esta es la caída de este teatrito, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que es importante, que es, además lo detalla de una manera muy precisa, cómo fue posible que los poderes que entronizaron y legalizaron el fraude electoral por el que llegó Peña Nieto, que no se nos debe olvidar que llegó por fraude electoral, con desvío de recursos, con lavado de dinero, Monex, que ahora es un banco y antes era otra cosa, otro entronizado y empoderado por el fraude electoral. En fin, de todo este proceso, digamos que lo que Genaro marca es cómo esos poderes fácticos nacionales e internacionales que llevaron a Peña Nieto al poder, hoy le están volteando la espalda, particularmente la prensa internacional. Porque el elogio de la prensa internacional, la aprobación de las prácticas ilegales, la ausencia de democracia que no vieron los medios internacionales, nos ha causado mucho daño. Y no vamos a olvidar que también son cómplices del desastre nacional y son cómplices de la guerra de Calderón y han aplaudido lo que han hecho para seguir los planes norteamericanos. Y hoy son voces críticas. Están diciendo que Peña Nieto es un corrupto, que su grupo en el poder se está queriendo apoderar del presupuesto público, pero también son hipócritas, porque lo que está sucediendo ya detrás de eso es que Peña Nieto era un instrumento. Peña Nieto es uno de los desechables de las que habla Bauman, pero no en el sentido de los marginales, sino los desechables de la globalización que están en el gobierno, que le sirven a los poderes, a los banqueros, a las petroleras, y luego serán desechados y llevados a la ignominia y al basurero de la historia. Ya lo prefigura la propia prensa internacional. Entonces, de esto, Genaro documenta mucho el paso del Mexican Moment al Mexican Murder, ¿no? Porque ahora México no son las reformas, son los 43 de Ayotzinapa, es Tlatlaya, es Apatzingán, son los 27,000 desaparecidos. De este proceso es lo que Genaro documenta, y todavía le da tiempo de hablar del último acto, digamos, contra de censura, contra la información que tanto daño le ha hecho a este gobierno, que es la censura de Carmen Aristegui. Entonces, imagínense qué débil es Peña Nieto, qué débil es el gobierno, que tiene que censurar a una conductora de radio para poder sostener. Pero qué paradoja, con el 80% de inconformidad social, se siguen sosteniendo en el poder y siguen haciendo un daño enorme, y van a hacer más daño enorme si no los detenemos, si no los frenamos. Entonces, como se me agota el tiempo, pues solo diré que la caída del telepresidente, esta crónica de la ruta de la imposición en las urnas a la indignación social que hoy tiene en la picota el gobierno, esperemos que el libro de Genaro pues sea
pues premonitorio, ¿no? Que realmente se cumpla eso que anuncia su título, la caída del telepresidente, porque sería la posibilidad de México de recuperar el rumbo en sus manos y de las ciudades mexicanas darle un destino distinto, más democrático, justo y humano. Bueno, pues lo dejo ahí. Felicito a Genaro, le recomiendo el libro, aquí lo están ofreciendo en la mesa de aquí al lado y bueno, pues muchas gracias. Bueno, como Genaro no se puede presentar a sí mismo, aquí presentamos, tiene la palabra el ínclito Genaro Villamil. Buenas tardes. Quería yo equilibrar esta mesa porque el apoyo y los elogios de Virgilio y de Jesús Ramírez a mi trabajo tenían que ser equilibrados por Joaquín López Dóriga. No sé por qué no vino. Creo que está sospechando que viene una segunda parte de la caída de los telementirosos. Porque como bien señala Virgilio y también Jesús, aún cayendo Peña Nieto del poder, el principal problema es una estructura corrupta, extorsionadora, y que ha dejado a este país durante los últimos 15 años, o ha pretendido dejar este país durante los últimos 15 años, en la evasión y en el miedo. Afortunadamente, ya hay cada vez más mexicanos que no le tienen miedo a Televisa ni a la mentira que ellos representan. Y creo que esto también es importante señalarlo porque justamente hace un año aquí en este foro estábamos Virgilio y estábamos Jesús Ramírez en este foro. Yo ya estaba redactando el libro y aquí el editor Ariel Rosales no podrá desmentirlo, era otra idea del libro. La idea era un libro que explicara las reformas estructurales de Peña Nieto, todo esto que en 2 años, como si fuera guerra rápida napoleónica, se había impuesto en la sociedad, un golpe tras otro, sin que nos diéramos cuenta, habían ya reformado la Constitución, transformado los artículos fundamentales para empeñar e hipotecar los recursos naturales de este país por más de 50 años. Y ellos ya estaban convencidos de que los Peñanomics iban a durar como Porfirio Díaz más de 30 años en el poder, o como Salinas, o como pretendía Salinas durar más de 24 años en el poder. Y fue justamente aquí, en un foro de aquí del Zócalo, de la feria del Zócalo, acababa de ocurrir lo de Ayotzinapa, acababa de ocurrir la desaparición de 43 estudiantes y estaba circulando en redes una foto del joven normalista que había sido desollado. No voy a olvidar el momento en que en este foro la conmoción social generada por esa imagen y por esa historia, entendí que el telepresidente iba a caer. No podía ser posible que un gobierno que encubría, que sigue encubriendo un crimen como ese, pudiera sostenerse. Ahí fue donde cambió el sentido del libro. Empezaba lo que desde ese entonces, parece que estamos hablando de 20 años atrás, eso ocurrió apenas hace un año. Empezaba lo que ha sido una rebelión ininterrumpida de una parte de la sociedad civil que ya no quiere más peñismo, que ya no quiere ese modelo de gobierno manchado de sangre, manchado de corrupción
y sobre todo sostenido por las mentiras de la propaganda de su principal sostenedor o de la principal estructura que lo ha sostenido, que es Televisa y el consenso de los medios. Eso es lo que le da sentido a este libro. Me preguntan mucho por qué la caída del telepresidente. Pues porque se cayó. No ha dejado la banda presidencial ni ha dejado el poder. Pero la caída de aceptación, credibilidad, mando, autoridad y hasta imagen internacional ha sido brutal. Todavía en el libro no alcanzamos a incorporar, quizá desde mi punto de vista, lo que demostró la absoluta caída de mando y de autoridad de Peña Nieto al frente del gobierno. Ustedes se acuerdan de un episodio de julio, ¿no? De julio de este año. ¿Quién se le fugó a Peña Nieto? O Peña se le fugó al Chapo, o la realidad se le fugó a Peña. Pero ese vacío de poder demostrado por las fugas del Chapo Guzmán, simple y sencillamente confirmó lo que la rebelión, la revuelta social que ha permanecido en el país desde los sucesos de Iguala hasta ahora, ha sido una tendencia, se confirmó esa tendencia, que no hay manera de recuperar o de sostener a un político que ha traicionado a sus votantes, si es que los tuvo de manera genuina, ha mentido y está robando. La única desgracia de este país es que mientras más impopular se vuelve, más ladrones se convierten los del equipo de Peña Nieto porque están en el pleito por el botín. Eso es lo que tenemos que hacer también. Denunciar y evitar que ese nivel de corrupción, que cada vez es mayor, no tenga ninguna sanción para ellos, para los peñistas, para los priistas que lo apoyen. No es posible que Guatemala, que el pueblo de Guatemala y las instituciones de Guatemala tengan más huevos para enjuiciar a un presidente. Eso es lo que hay que demandarle al Congreso. Y por eso ahí está Virgilio Caballero, porque esta legislatura es la que va a ver y a vivir y a enfrentar ahora sí que la caída del presidente, ya no solo del telepresidente. Solo quiero, y no solamente, ojalá, no solamente son buenos deseos, sino creo que estamos viviendo un fin de ciclo, un fin de sistema, y que tenemos que estar muy conscientes de eso. Que lo que vaya a suceder no va a ser muy positivo, pero que lo será en la medida en que nosotros tengamos conciencia de que el poder está en nosotros, de que el poder está en esta sociedad, de que existe cada vez más mexicanos que ya no se van a quedar callados. Y también tenemos que estar conscientes de que para que este país realmente cambie y no solamente nos impongan las estructuras de los poderes fácticos como Televisa otra cara, tenemos que cambiar nosotros mismos, ¿sí? Y para empezar tenemos nosotros que dejar de tener miedo. Lo dijo Castresana recientemente en su visita a este país. El miedo tiene que cambiar de bando en México. Tenemos que dejar de tener miedo, porque esa es la principal razón por la cual Televisa controla la sociedad y los poderes empresariales y políticos nos controlan. Por ese miedo tremendo que tenemos a enfrentar y decir lo que pensamos.
A mí muchas veces me lo preguntan, ¿no tienes miedo? Pues claro que tengo miedo, pero no dejo que me domine, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener conciencia. No tenemos que esperar a que un líder político nos libere. Nosotros tenemos que liberarnos antes. Y creo, sinceramente, que la información es el elemento liberador más importante. Y creo que este libro lo único que trata de hacer es darles esas herramientas informativas e interpretativas para el momento que estamos viviendo y que espero que el próximo año que nos juntemos aquí podamos ya empezar a visualizar la reconstrucción de México. Muchas gracias. Sí, el libro de Genaro Villamil se está vendiendo del lado izquierdo, allá al fondo, y lo va a firmar ahí mismo él. Este martes 13, no, pero no puedo decirlo. Ah, sí, pero no solo tú. Y entonces, enseguida, bueno, ahora damos pie a preguntas. Ustedes. Muy bien, pues pasamos a preguntas y comentarios. Podemos hacer una ronda de, no nos va a dar mucho tiempo porque hay otra mesa, pero podemos juntar 5, ¿verdad? Sí, les pediríamos, por respeto a todos, que sean muy directos y preguntas para que podamos dar chance. Y si la quieren direccionar a alguno de los otros 3, pues estaría perfecto. El colega de la gorra, sí. Gracias. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Elisa Mejía de Radio AMLO. Quiero decirles que yo me convertí de ama de casa, activista y locutora de Andrés Manuel López Obrador porque entendí que teníamos que ser parte de este movimiento, actores y no únicamente estar viendo lo que ocurría y dejar en otro y en las espaldas de uno el cambio en este país. Yo quisiera preguntarles a los 3, yo veo una ciudadanía mucho más participativa, más informada, muy preocupada, pero efectivamente con temores por la represión que nos ha hecho ver Miguel Ángel Mancera en esta ciudad capital. Lo que ha ocurrido y los golpes y de veras el atropello tan grande que ha tenido a la gente que nos hemos querido manifestar ha sido de niveles insospechados. Quiero preguntarles a los 3, ¿cuál es el siguiente paso para que logremos en un año, como decía mi queridísimo Genaro Villamil, estar hablando de la reconstrucción de este país? Somos muchas y muchos. Esta mujer en silla de ruedas y con esclerosis múltiple, me pongo hasta el frente. Sí, muchísimas gracias por permitirme dirigirme a ustedes, ya que en este país, desgraciadamente, la gente común y corriente, yo soy un obrero, no tenemos en dónde expresarnos a raíz de estos pequeños foros. Desafortunadamente, si no tenemos en dónde expresarnos, ¿cómo vamos a cambiar este país? De ahí que me dirijo directamente al compañero de Morena, parece que es diputado. ¿Qué pueden hacer ustedes para darle voz a la gente que desea expresarse abiertamente y plantear una reconstrucción del país? Gracias. Una pregunta para Genaro Villamil, Pedro Iván Domínguez, igual ciudadano, periodista, colega tuyo. Mi pregunta es, Genaro, ¿cómo ves tú la posibilidad de un posible candidato independiente? Pablo Iriart lo decía en su columna del Financiero, él lo decía,
que muy probablemente sea su plan para 2018, disfrazar a un priista de independiente. Entonces, ¿qué es lo que opinas desde tu punto de vista, Genaro? Muchas gracias. Bueno, yo soy Atenea Morón y tengo una pregunta. Si quitáramos al gobierno y pongamos a otro presidente que sería mucho mejor, ¿cómo quitaríamos a Televisa? ¿Cuál sería el procedimiento de quitar a Televisa? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adriana. Una gran felicitación por los comentarios aquí vertidos. Seguimos el trabajo de Genaro en el proceso. Y solamente hacer un comentario en relación al trabajo desde la trinchera de periodistas. También les está yendo como a toda la población. Yo soy maestra y pues a todos nos están golpeando fuerte. El tener una actitud de cierta rebeldía consciente y crítica en este momento es muy difícil, muy complicada. Nos están llegando amenazas por todos lados y creo que es un aliento grande escuchar a Virgilio desde donde está, que haga una defensa grande de lo que es no solamente los recursos naturales, sino la parte humana que es el ser mexicano y la nación, si es que todavía tenemos algo de eso, y a los periodistas que yo creo que en las marchas que hemos asistido no nos cansamos solamente de seguir llorando porque tal parece que es lo que nos queda, pero que este tipo de comentarios aquí, yo estoy desde la UNA, escuchando a los periodistas que han dado una batalla fuerte a este embate tan grande que tenemos desde hace tiempo y que nos da gran aliento desde donde estamos para seguir adelante y tener un trabajo más constructivo. Sabemos que no estamos solos y sabemos que a partir de la voz de ustedes nosotros seguimos existiendo como organizaciones. Gracias. Estamos en una situación límite en el país, con un gobierno desprestigiado que no gobierna, y todo lo que había pagado para la propaganda en los medios internacionales, hasta eso se le ha venido abajo. Los medios que lo exaltaron como el salvador de la patria, hoy lo critican, y aquí están los organismos internacionales de derechos humanos documentando diariamente la violación masiva que de ellos existe. Hay una manera de organizarnos pacíficamente en estas horas, en estos días. Exijamos la revocación de mandato inmediata de Peña Nieto y de todos los políticos corruptos. La revocación de mandato es un derecho que se desprende del artículo 39 constitucional, que dice que la soberanía le pertenece esencialmente al pueblo y que el pueblo puede cambiar a sus gobernantes en el momento en que él quiera. Pero eso hay que llevarlo a una ley secundaria. Yo ya subí a la tribuna en la Cámara a proponer la revocación de mandato. No tenemos por qué esperar. No tenemos por qué esperar a que Peña Nieto termine sus 6 años o a que los rateros del Senado o de la Cámara de Diputados cumplan sus 3 años que les ordena la ley. A la semana o al mes en que están cometiendo tropelías, debemos tener el derecho
a echarlos del poder. Lo que tenemos que hacer es organizarnos para ello. Se requiere, de acuerdo con la ley, el 2% del padrón electoral, no es casi nada. El 2% del padrón electoral de firmas para echar a la calle a todos estos. Y es, conste, una vía pacífica. Y en cuanto a televisión, mientras no tengamos un canal de televisión propio, ciudadano, democrático, social, compañeros, seguiremos cometiendo el error de creer que vamos a ganar sin los medios de comunicación. Es posible tener un canal de televisión, es posible, porque ahora hay en el espacio radioeléctrico centenares de nuevas señales que vienen de la digitalización de la televisión. Esas señales son de la sociedad. Organicémonos también por barrio, por colonia o por gremio para tener nuestros canales de televisión ciudadanos. Eso es también posible si nos organizamos. Muy bien, nada más un comentario para ceder la palabra a Genaro. Yo creo que hoy somos mayoría los inconformes, y eso está claro. Pero divididos no vamos a hacer nada. Divididos, como Genaro narra en su libro, cómo enfrentamos la reforma energética, de telecomunicaciones, la laboral, la educativa y agréguenle las otras, así nos van a quitar el país. Necesitamos unirnos los que creemos en la vía pacífica, con los que están defendiendo su territorio contra el fracking, contra las petroleras, contra las mineras, las mujeres que defienden contra la violencia en el norte y en el centro del país. Tenemos que unir todas las causas, pero el tipo de unidad que necesitamos no es una suma de todas las causas, sino es ver cuáles son los propósitos que nos unen, que nos hacen comunes y qué tipo de proyecto nacional podemos llevar a cabo y quién lo puede encabezar, para no ser engañados con los candidatos independientes o pseudoindependientes, que ya sabemos que llegan con un programa y terminan aprobando el que rechazaban, como el Bronco en Nuevo León, que decía que no quería el proyecto del acueducto 6 de Monterrey, que es un desastre ambiental, un desastre social y un desastre de trasladar el agua al desierto. Eso no podemos esperar que se repita. Entonces no nos dejemos engañar. Vayamos a la unidad y construyamos los puentes. Hoy están dinamitados. Apenas los ciudadanos estamos reconstruyendo nuestros puentes en la calle, en los centros de trabajo, en las comunidades donde tenemos que defender nuestros derechos, donde tenemos que defender nuestros recursos y nuestro territorio. Entonces, a partir de esa unidad de base, veamos cuál es lo que es común y tenemos futuro, somos mayoría. Es cosa de que nos pongamos de acuerdo y actuemos en común. Y el cambio se va a dar, se está dando. De hecho, el poder de la televisión es cada vez más minoritario. Si no le pregunto a los jóvenes quiénes ven televisión, ya cada vez la gente deja de ver televisión porque no le cree y se hace su televisión a la carta en internet. Entonces, también ellos van perdiendo poder. Por algo López Dóriga tuvo que aclarar los ataques que recibió de ciertos periodistas que documentaron sus negocios sucios, los terminó haciendo en internet con Luisito Rey, uno de los bloggers más famosos de hoy. Entonces, ellos mismos están demostrando que el poder de la televisión cada vez es más pequeño y que la pantalla chiquita de la computadora va teniendo cada vez más poder, pero en manos de los ciudadanos. Bueno, aquí le dejo y les paso a Genaro Villamil. Muchas gracias. Ya no vamos a invadir más el tiempo de la otra mesa. Muchas gracias, Taibo. 3 comentarios sobre el... ¿Sí estamos? ¿A buen tiempo? No, ¿verdad que vamos a seguir? Nada más a aclarar. No hay que desaparecer a Televisa, lo que hay que hacer es domesticarla, controlarla y hacer lo que debemos hacer en este país, que la ley funcione. Es decir, ¿cómo es posible que un medio de comunicación, que es una concesión de un bien público, se convierta en una bota para su público? Esa es una de las grandes dramas y de las grandes perversiones de esto que algunos todavía quieren llamar como transición mexicana. Nosotros no hemos vivido una transición a la democracia, no nos engañemos.
Vivimos la transición de un partido hegemónico a una televisora única o a un modelo de comunicación única que domina a los partidos y que tiene que ver con los políticos y con los candidatos. Lo que hay que hacer es que haya un servidor público, un primer mandatario que tenga la decisión de ponerle freno a este exceso y abuso de poder de Televisa. De eso se trata, no de desaparecerla, porque luego se rasgan las vestiduras diciendo que nos vamos hacia modelos como el venezolano o el de otros países. Lo que tienen que hacer es dejar de robar y de mentirle a la población, como le está robando y mintiendo López Dóriga cada noche que aparece en pantalla, y que está desnudado no por un servidor, está desnudado por las redes sociales desde hace bastante tiempo. Pero no es solo él es la punta del iceberg de un sistema de telementiras que sigue prevaleciendo. Por eso digo, no basta que caiga el telepresidente si mantenemos la teleestructura. 2, creo que efectivamente no somos ingenuos, hay un revire autoritario, hay una mano dura todavía peor, el episodio reciente del general Salvador Cienfuegos tratando de regañar a todo mundo y diciendo que son sus soldados. Lo único que te está demostrando es o que están muy nerviosos o que quieren dar un golpe de Estado o de que ya no saben cómo hacerle para recuperar la credibilidad. Las Fuerzas Armadas de México no son propiedad de nadie. Las Fuerzas Armadas de México son propiedad del pueblo mexicano. Eso es lo que hay que recordarle siempre a los políticos y a los generales. Y evidentemente para enfrentar este desplante autoritario, insisto en lo que tenemos que hacer, hay que cambiar el miedo de bando y evidentemente hay que organizarnos, o hay que organizarse y hay que informarse. Yo creo que en ese sentido el papel de un servidor y de este tipo de libros y de este tipo de eventos es eso, generar en la sociedad el principal recurso intangible que tenemos los ciudadanos, que es la información. Y sobre los candidatos independientes, yo creo que toda esta especulación sobre los candidatos independientes forma parte de esta construcción de escenarios hacia el 2018 para aminorar el fenómeno de López Obrador. Los candidatos independientes son un derecho, pero ahora ya lo quieren utilizar para volverse una especie de caballo de Troya, ¿sí?, de la reacción autoritaria. Y lo que tenemos que hacer es, no podemos solamente atender a la figura de los candidatos independientes si no hay contrapesos, como lo que propone Virgilio Caballero y lo proponen cientos de ciudadanos, como la revocación de mandato, para que no vaya a resultar que nos surja otro Vicente Fox en la piel de un ex rector de la UNAM o de Jorge Castañeda, ¿sí? O que nos dé bronconeumonía a todo el país. En fin, estos son los comentarios finales que quería yo hacer. Les agradezco muchísimo su presencia, su participación y su lectura. Resistiré las ganas de opinar e intervenir. Me voy a aguantar. Sí, me voy a aguantar. En orden de la democracia del tiempo que existe aquí, que cada cual tiene su espacio en la feria. Como además esto es el Zócalo liberado, que se ha vuelto una especie de mitin de masas continuo y cada vez más cálido, reflexionando desde diferentes ángulos sobre la situación de nuestro país. Vamos a agradecer a los compañeros por su intervención.
excepto a uno que le tenemos que agradecer más porque se va a tener que quedar aquí, que es el director de Regeneración, que está a mi izquierda, porque él va a presentar ni más ni menos que al que sigue en la línea, que es Héctor Díaz Polanco, que viene a intervenir sobre su más reciente libro. Muchas gracias.